¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, un poquito de calor nomás, ¿no es cierto? Pero acá, gracias a estas mallas, estamos protegidos de los rayos cósmicos. Así que los rayos, sí, algún tipo de rayo entra porque hace mucho calor acá, pero vamos a tener la oportunidad de escuchar y de aprender muchísimo, escuchar a alguien que yo he tenido la oportunidad de conversar algo con él y de haberlo entrevistado hace algún tiempo y, como decimos en buen chileno, es un capo. Y es un capo además que cuenta muy bien las historias y cuenta muy bien de qué se trata esta difícil disciplina que él lleva a cabo todos los días como académico. Gilberto Zamora es ingeniero mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, es doctor en ciencias, con mención en física también de esa universidad. Realizó un postdoctorado en el Instituto Nuclear de Rusia, ya nos va a contar también acerca de esa experiencia, y es actualmente profesor del Departamento de Ciencias Físicas y subdirector además del Centro Teórico Experimental de Física de Partículas de la Universidad Andrés Bello. Su especialidad es la fenomenología en física de partículas elementales. De ahí empieza a quedar grande un poco la temática para alguien como uno. Sus intereses están puestos en las implicancias de la física experimental de partículas, puntualmente en simulaciones computacionales, le encanta el cálculo, del paso de partículas a través de la materia. Y en ese contexto, él tiene el privilegio y también nos da a los chilenos la oportunidad, y yo creo que nos hace sentir orgullo también de su participación en los experimentos Atlas, NA64 y SND en el Gran Colisionador de Hadrones, ubicado, por supuesto, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el famoso CERN, del cual le vamos a pedir que nos describa exactamente cómo es ese lugar, porque es bien increíble. Bueno, me contaba él que siempre quiso ser científico, desde chico, siempre le ha gustado la ciencia, entender los mecanismos que rigen la naturaleza. Dice que sus compañeros de enseñanza básica querían ser bomberos, carabineros, otro tipo de cosas, y él quería ser científico. Quizás de dónde lo sacó. Bueno, también en algún momento quiso ser arqueólogo. Uno de las teorías de la física y del conocimiento que él más admira es la relatividad especial. Esto de que el tiempo no es algo absoluto, sino que algo relativo, si es que es algo, dice. Esto es una revolución sin duda en el pensamiento humano. Y hay una pregunta fundamental que le gustaría responder. Si a uno le preguntaran qué pregunta de todos los conocimientos universales te gustaría responder, yo no sé si alguno respondería lo que él me contestó. Dice, porque en la naturaleza hay más materia que antimateria. Pero si uno aplica las leyes de la física, explica, que conocemos hasta ahora, esto no debería ser así. Debería existir la misma cantidad de ambas. Se habían hecho esa pregunta, ¿no? Sobre la materia y la antimateria. Entonces su pregunta esencial es, ¿por qué en el universo la materia domina sobre la antimateria? Y de lo que nos va a hablar ahora tiene que ver con los rayos cósmicos, estos que estamos sufriendo ahora, y los terremotos, de los cuales sí conocemos y probablemente cada uno puede contar una experiencia. Esta es una enigmática relación que surgió hace algunos años en el caso de Gilberto, a propósito precisamente de un terremoto. Dejo con ustedes a Gilberto Zamora. Bueno, muchas gracias por la introducción, gracias por la invitación y gracias por estar aquí con 30 grados. Así que sé que es un esfuerzo. Bueno, esta historia de los rayos cósmicos y los terremotos se remonta al terremoto del 2010. Yo soy de un pueblo chiquitito que se llama Putaendo, que está en el Valle de Aconcagua. Y la noche del 27 de febrero, yo estaba durmiendo, digamos, y empieza a temblar. Por supuesto, la primera reacción es, esperé un poco, ¿qué tan fuerte es? Después vi que era fuerte, entonces me levanté y ¿qué hace un científico? Afirma la tele, po. De hecho fue lo primero que hice. Después, mi mamá les tiene, pero terror. Y a ver, en un momento me di cuenta que ya afirmar la tele no valía la pena y arranqué.
Y la casa de mis papás es una casa de campo, grande, por supuesto, se cortó la luz. Y ahí quedé yo con mi mamá afirmado en un níspero. Y temblaba. Y en el cielo, cuando ya estaba todo absolutamente oscuro, imagínense un pueblito chico en ese entonces, 17.000, 16.000 habitantes, o sea, luces artificiales, nada, pero de pronto se ven unos destellos azules. De hecho, yo les voy a mostrar un video después. Y, ok, yo me quedé mirando los destellos azules. Por supuesto, el terremoto termina, volvemos a la casa con mi mamá, y yo le digo, ¿viste la luz? Y mi mamá me mira y me dice, y aquí hablo comillas, para andar mirando luces estoy yo. Bueno, yo fui el único que andaba mirando luces aparentemente. Y podemos quizás ver ahora las luces para que tengan un poco de idea de qué se trata. Una más, por favor. Este video fue grabado en Santiago en el 2010, sin audio porque lo que dice no es muy bonito, pero dale play, por favor. Estas son dos personas, lo pueden encontrar en YouTube, lo saqué de ahí. Y ellos van en un auto y piensan que pincharon una rueda. Entonces, de esto ellos siguen avanzando. Esperemos un poco. Ellos ahí van conversando y dicen, chuta, se pinchó una rueda, paremos. Y en un momento se detienen y ven que ahí ya no hay luz. Se cortó la luz. Pero se ven esos destellos, ¿ven? ¿Sí? Lo alcanzan a ver, ¿cierto? Ya, ahora si pausas ese y pones el de la derecha, eso fue en Santiago el 2010, y este de acá, eso fue en Turquía. Y si se dan cuenta, es el mismo color. Eso, si ustedes lo buscan en YouTube, se buscan como luces de terremoto. Yo fue exactamente eso lo que vi, el color es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los rayos cósmicos y los terremotos? En algún momento, o sea, en cierto punto poco, pero es el puntapié inicial de una idea. Yo, un tiempo después, viajé a Rusia como investigador postdoctoral en el Instituto Central de Investigación Nuclear y conocí un polaco experto en rayos cósmicos que se llama Piotr Homola. Y un día, cenando, conversando, tomando una cerveza, yo le comento esta historia y le digo, mira Piotr, yo en el terremoto del 2010 vi esto, y la luz, como les voy a comentar un poco después, es un fenómeno electromagnético. O sea, la luz es un fenómeno electromagnético, o sea, es campo eléctrico y campo magnético. Y cuando las partículas cargadas atraviesan un campo magnético, sus trayectorias se curvan. Entonces yo le dije, sería interesante, si existe este fenómeno electromagnético, sabemos que tiene que ver el campo geomagnético, ver qué pasa con los rayos cósmicos que sí son sensibles también al campo magnético. Y él me dice, bueno, súper interesante, veamos qué pasa. Entonces aquí, yo en este momento quiero hacer un paréntesis chiquitito para decir qué son los rayos cósmicos, porque probablemente yo menciono rayos cósmicos y nadie dice qué cosas son. Desafortunadamente, como dice Polo, los rayos cósmicos pasan esto, pero no, ni se enteran que está esta cobertura negra. Entonces, en la física, los legos del universo, o estos pequeños bloques que construyen todo, se llaman partículas fundamentales. Y las partículas fundamentales que nosotros conocemos son las que están acá. Esos que están allá arriba se llaman quarks, que constituyen el protón, el neutrón. Estos que están abajo se llaman leptones, el electrón. Hay una partícula chiquitita que se llama neutrino. Y si uno pudiera ver la primera columna constituye toda la materia que conocemos. ¿Okay? O sea, toda la materia, de lo que estamos hechos. O sea, todos los que estamos acá, absolutamente todo está hecho de esos quarks que están allá, que constituyen los protones y los neutrones, y el electrón. Esa primera familia. Pero además de eso, hay otra familia, una segunda familia, que es la segunda columna y la tercera columna. Los rayos cósmicos que a nosotros nos llegan son principalmente de la segunda familia, son estos muones. También llegan muchas otras partículas, también llegan neutrones, pero en menor cantidad, diría yo. Y neutrinos llegan muchísimo. Y los neutrinos son unos loquillos porque pueden atravesar el planeta completo sin interactuar. De hecho, en este momento, por cada segundo,
a ustedes los están atravesando del orden de 1 por 10 elevado a 10 neutrinos. Eso es un 1 con 10 ceros. O sea, en esto lo atravesaron 10 a la 10.000 millones de neutrinos, más o menos, y gran parte de ellos van a atravesar el planeta completo y no van a interactuar. ¿Ok? Entonces, por esa razón, es muy difícil detectarlos. Pero lo que sí nosotros podemos detectar en la Tierra son los muones. Y que además son partículas cargadas. De hecho, los muones son como los primos gorditos del electrón, digamos. Tienen más masa y son tremendamente penetrantes. Entonces, continuando con esta historia... Además en la naturaleza existen otras partículas. Estos de acá se llaman bosones. En la naturaleza, la interacción es a través del intercambio de partículas. Y una de esas partículas que se intercambian le llama bosones. De hecho, el fotón, el que yo les decía, esta radiación electromagnética, es esa, es un mediador. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético está constituido de unas partículas que se llaman fotones y que se intercambian. Así que uno podría pensar que este rayo cósmico, cuando venía desde el espacio, cuando interactúa con este campo magnético, está intercambiando fotones. ¿Ok? Bueno, ahí está el famosísimo bosón de Higgs, que se descubrió en el CERN y quien lo propuso se ganó el premio Nobel y murió hace unos pocos días atrás. Y otras partículas. Entonces, el asunto es que vienen partículas desde el espacio, los rayos cósmicos tienen origen galáctico, puede ser extragaláctico, y gran parte de ellos tiene origen en el Sol. ¿Ok? Entonces, de hecho, gran parte de lo que a nosotros nos llega viene del Sol. Y nosotros conocemos bastante bien el flujo de los rayos cósmicos. O sea, nosotros sabemos más o menos con precisión cómo cambia el flujo de estas partículas. ¿De qué depende? Por ejemplo, depende de la localización en la Tierra, depende si uno lo está midiendo justo arriba de uno. De hecho, si uno los que me están llegando a mí en este momento justo desde acá arriba son muchos más que los que me llegan desde allá. Hay una distribución. También depende de los ciclos solares. De hecho, el ciclo solar se modula cada 11 años, o cambia, y el flujo de rayos cósmicos depende de eso. Entonces, volviendo al 2017 en esta conversación con Piotr, de que quizás si hay luces y hay un fenómeno electromagnético, las partículas que son sensibles al campo magnético terrestre deberían cambiar, es que nos propusimos mirar los datos que se habían recolectado de rayos cósmicos. No fue tarea simple porque en Argentina hay un observatorio de rayos cósmicos que se llama Piero Oyer, que es uno de los más grandes del mundo. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, por supuesto, quienes lo construyen gastan una cantidad de plata enorme para construirlo. Entonces dijeron, no, los datos son de nosotros. Ok, Piotr participa en ese experimento, estuvimos esperando, del 17 hasta el 23, digamos 6 años, hasta que finalmente Piero Oyer liberó datos. Datos, digamos, por decir algo, hasta el 2012. O sea, el terremoto del 2010 quedaba dentro de los datos que ellos liberaron. Entonces, ahí, con este set de datos, no solo de Piero Oyer, de otros experimentos, se empezó a hacer este análisis. Y lo más interesante es que alrededor de 15 días antes de un terremoto de magnitud 4 o más, el flujo de los rayos cósmicos que llegaba a la Tierra cambiaba. Y eso es un hecho, o sea, eso es un descubrimiento. El descubrimiento correlaciona el flujo de rayos cósmicos con la ocurrencia de terremotos. Y en física nosotros usamos como criterio, de alguna manera, de validez, de si esto es cierto o no, qué tan confiable es, algo que uno le suele decir 5 sigmas. Quizá los que alguna vez han leído de los experimentos del CERN han escuchado hablar de 5 sigmas. 5 sigmas básicamente significa que puede haber, hay 1 sobre en 1.000.000 de que el efecto se deba a la casualidad. O sea que 1 en 1.000.000 de que sea un chiripazo, básicamente. Eso es 5 sigmas. Pero en nuestro análisis lo que aparece es 6 sigmas. O sea, los resultados de que hay una relación
o una correlación entre el flujo de rayos cósmicos y de terremotos es 6 sigmas. Y eso es algo así como que la probabilidad de que sea un chiripazo es 1 en 500 millones. O sea, básicamente si yo tengo 500 millones de... 499,999 millones de pelotitas negras y pongo una blanca, las revuelvo, de que saque la blanca. Es difícil, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante. Ahora, este análisis nos dice otra cosa. Y nos dice que no hay causalidad. Y esto es súper importante porque uno lo primero que podría pensar, cambió el flujo de rayos cósmicos, y porque cambió el flujo de rayos cósmicos es que va a haber un terremoto. No podemos decir eso. Nosotros lo único que podemos decir es que sabemos que 15 días antes de un terremoto de magnitud 4 o más, cambia el flujo de rayos cósmicos, pero no necesariamente que el flujo de rayos cósmicos cambie, produce el terremoto. No sé si se entiende. ¿Sí? Perfecto. Y lo otro malo de esto es que como los datos fueron tomados a nivel global, no lo podemos localizar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que puede ocurrir un terremoto en algún lugar del mundo, pero no sabemos dónde. Entonces, eso es muy malo. Y yo acá siempre hago la misma broma, digamos, es que los datos que tomamos son datos de todo el mundo. Hay datos de Japón, de Rusia, de Argentina. Entonces nosotros tenemos el problema opuesto. Tenemos terremotos, pero no tenemos detector de rayos cósmicos. O tenemos muy pocos. Entonces, en ese sentido, uno lo que podría hacer ahora es pensar, bueno, veamos si este fenómeno también ocurre a escala local, ¿cierto? Porque a escala global nosotros sabemos que existe. O sea, si nosotros tomamos datos de todo el mundo, digamos, y comparamos con los terremotos que existen en todo el mundo, sabemos que la probabilidad de que sea un chiripazo es 1 en 500 millones. Pero si uno lograra tener datos locales en Chile, si uno pudiera hacer una red de detectores de rayos cósmicos, entre comillas, en Chile y medir, podría correlacionar con los sismos que ocurren en Chile. Que de hecho, de eso sí que tenemos una red bastante fuerte de sismómetros, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando en esto. De hecho, en el laboratorio estamos construyendo detectores. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Otra cosa interesante de los rayos cósmicos es la energía que pueden tener. Los físicos, en general, hablamos de energía en términos de masa. La masa de un electrón, los físicos decimos que es algo así como 0,5 megaelectronvolt. Y los rayos cósmicos, su rango de masa de lo que nos está llegando a nosotros, va desde unos pocos megaelectronvolt hasta exaelectronvolt. Eso es 10 elevado a 18 electronvolt. De hecho, hay un evento que se detectó que probablemente fue un núcleo de hierro, que era un 1 con 18 ceros. O sea, eso es algo así como 18 ceros. A ver, 12 ceros son 1 millón de millones, ¿cierto? 1 billón. Y me quedan 6. O sea, es 1 trillón de veces más o menos la masa de un electrón. O sea, ese es un número pero enorme. El CERN en el LHC, la energía es del orden de 10 elevado a 12. Y la energía de este evento fue 10 elevado a 18. O sea, ese rayo cósmico tenía la energía 1 millón de veces de la colisión, digamos, más energética que ha logrado producir el hombre. En este acelerador que tiene 27 kilómetros de circunferencia. Así que la energía que tienen es gigantesca. Otra cosa de los rayos cósmicos, y para que no se asusten en verdad, es que en general son inocuos. A los que vivimos, digamos, a nivel del mar, o no sé, 1000 metros, 2000 metros, son bastante inocuos. O sea, no atraviesan, si bien es radiación, pasan, pero interactante poco. La situación cambia un poco cuando vamos en un avión. De hecho, yo hice un experimento con algunos niños en una escuela, en una localidad que se llama Santa María. Medimos 800 metros sobre el nivel del mar, después fuimos a 2000 y a 3000 y uno ve cómo cambia el flujo de rayos cósmicos. Así que quiero dejarlos tranquilos de que estar expuesto a los rayos cósmicos no les va a hacer nada. Generan uno que otro problema, por ejemplo, en las naves espaciales.
las computadoras a veces tienen problema con los datos, porque llegó una partícula, le pegó al procesador, pasó algo extraño. Y hay un registro en Alemania, en un pueblo pequeño, en unas elecciones que llevaba el conteo de datos. Bueno, esto fue lo que dijeron los alemanes, que aparentemente un rayo cósmico le pegó al computador y parece que le sumó más votos a alguien. Yo ahí repito, digamos, ¿no? Pero ellos dijeron eso. Pero esas cosas pueden ocurrir, son muy raras, pero pueden ocurrir. Pero fue en Alemania, no tiene nada que ver con Chile. Así que, bueno, volviendo a esta idea, los rayos cósmicos en verdad están en todos lados. Hay gente que sostiene que también han jugado un papel súper importante en la evolución. Probablemente cuando golpearon, no sé, alguna célula o algo, cambiaron el ADN, evolucionamos. Hay otras personas que dicen que también juegan un rol importante en la creación de las nubes. Y como si fuese poco, además aparentemente pueden ser usados como, se dice, como precursores de terremotos. ¿Okay? Pero creo que lo más importante o el mensaje más importante que quiero transmitir es que los fenómenos en la naturaleza aparentemente están interconectados unos con otros. La forma que se ha hecho ciencia en general ha sido bien desconectada. Los geólogos hacían algo, otras personas hacen otra cosa, y creo que este descubrimiento, con este nivel de certeza estadística, es una señal clara de que aparentemente los fenómenos naturales están bastante más interconectados de lo que creemos. Creo que ese es el mensaje con el que quiero finalizar. Preguntas, por favor. Sí, muchísimas gracias, Gilberto. Mire, me dio la oportunidad y tengo el privilegio de poder hacer las primeras preguntas, pero vamos a tener el espacio, por supuesto, para que ustedes también las puedan hacer, porque obviamente que nos abre un montón de interrogantes. Y yo quería partir por una que cuando uno lee el título de esta conferencia, ¿no es cierto?, Rayos cósmicos y terremotos, una enigmática relación, uno lee la palabra relación, ¿no es cierto? Y todos usamos la palabra correlación. Porque uno podría decir, en Chile tiembla harto. Si estuviéramos mirando todo el día el sismógrafo nos daríamos cuenta que se mueve harto en distintas partes del país, ¿no es cierto? De manera permanente. Imagínense si eso lo amplificamos a todo el mundo. O sea, en cada momento hay algún terremoto, aunque sea pequeño, ¿no es cierto?, aunque sea imperceptible, en algún lado. Entonces uno dice, bueno, si hay siempre terremotos, ¿no es cierto?, y si en algún minuto va a haber un flujo de rayos cósmicos mayor a lo habitual, digamos, o al promedio, bueno, pues perfectamente se puede establecer una correlación. Pero ¿cuánto falta para que eso se pueda convertir en una relación y, más aún, en una causalidad, como tú también lo expresaste? Bueno, ese es un detalle, a ver, es un detalle un poco técnico, pero a ver, los terremotos que acá se consideran, de hecho en este análisis estadístico, son magnitud 4 o más. Perceptible por el ser humano. O sea, sí. Esos no son muchos. De hecho, en un día en el mundo no hay muchos terremotos grado 4. Eso es súper importante. O sea, claro, que sobre grado 1 seguro que esos son miles. Perfecto. Probablemente. Pero sobre grado 4 son bastante puntuales. A ver, yo diría que la diferencia entre relación y correlación básicamente básicamente no hay. Lo que pasa es que cuando uno dice correlación, uno podría decir, por ejemplo, en el verano yo podría decir el aumento de consumo de helado subió, ¿cierto? Y eso sería una correlación positiva con la temperatura. Claro. Porque la temperatura sube y el consumo de helado también. Y la correlación positiva. Y tú en el invierno va a pasar lo contrario. O sea, de hecho, supongo que el consumo de helado va a disminuir porque hace más frío. Pero sigue existiendo una relación, digamos. Entonces es un poco técnico, pero es lo mismo. Y la teoría que en general es más aceptada, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el tema de los terremotos, es la tectónica de placas, ¿no? ¿O no? Esa es una pregunta súper entretenida, de hecho. Ya, a ver.
Y no lo quise mencionar esperando la parte de las preguntas. Y voy a citar a la charla de ayer del sueño. No tenemos idea, ni idea. Nosotros encontramos un fenómeno. O sea, simplemente medimos, comparamos cosas y hay un fenómeno. Y con una significancia estadística gigantesca. De nuevo, 1 en 500 millones de que sea un chiripazo. Dicho eso, tú puedes encontrar un fenómeno, pero no sabes por qué pasa. Y aquí hay mucha especulación. A ver, hay gente que dice que a lo mejor materia oscura en el núcleo terrestre. Ok, yo no me inclino por eso. Yo creo que, humildemente, lo que yo tiendo a pensar es que los terremotos no son fenómenos instantáneos. De hecho, las placas acumulan energía. Entonces, probablemente, en este proceso de que va cambiando la tensión, el estrés en la placa, cambian ciertas propiedades dieléctricas de la placa, probablemente que alteran el campo geomagnético, y eso se acentúa, digamos, a medida que el estrés crece, y cuando se libera, digamos, cambia mayormente, digamos. Yo me inclino por algo así. La pregunta también sobre esta relación entre rayos cósmicos y terremotos, de alguna manera, y a lo mejor de manera indirecta, pero nos conecta con cierta mirada un poquito esotérica, de pensar que, tú lo dijiste, ¿no es cierto? Hay vínculos, hay relaciones, ¿no es cierto? Hay conexiones entre los distintos fenómenos que hay en el universo. Y muchos dicen, bueno, todo está lleno de energía, nosotros también somos energía, por lo tanto, lo que pasa por allá me afecta a mí, y estamos todos conectados, somos todos uno. Y de alguna manera se alimenta, ¿no es cierto?, una mirada, eso le digo esotérica por decir que no tiene evidencia, ¿no es cierto?, no tiene evidencia científica. No estamos un poco de alguna manera en un camino cercano, en un mundo cercano a esas relaciones un poco imaginarias que se pueden producir en las observaciones del universo. A ver, en cuanto a relación imaginaria, yo creo que sí. O sea, si no imaginamos, digamos, sin imaginación no haríamos nada. En eso sí, pero yo quiero ser súper riguroso en que lo que en ciencia se entiende como energía es muy distinto a lo que se entiende como energía en cosas esotéricas. O sea, en ciencia la energía es algo que se mide. Y se conoce bien, digamos, y nosotros creamos máquinas que son capaces de medir la energía. De hecho, uno de los rayos cósmicos puede medir su energía, puede medir la dirección. Es medible y es reproducible. Yo, desde el punto de vista esotérico, yo creo que si tú haces un análisis estadístico de eso, la significancia estadística probablemente va a ser bajísima. Sí, así que esta posible conexión o esta relación y eventualmente relación causal, que está obviamente por demostrarse, ¿no es cierto?, entre rayos cósmicos y terremotos, ¿es o puede ser extrapolable a otros fenómenos que suceden habitualmente en nuestro planeta? Mira, esa es una pregunta súper difícil. Yo creo que causal no es. Primero que todo, es mi opinión, esta es una opinión, no lo hemos demostrado, pero yo creo que causal no es. O sea, yo no creo que cambie el flujo de rayos cósmicos, que haya una variación en el flujo de rayos cósmicos, provoque un terremoto. No, yo creo que puede ser al contrario. Yo creo que puede ser que vaya a ocurrir un terremoto, puede dar ciertas señales que se manifiestan como una variación del flujo de rayos cósmicos, pero no al revés. Entonces, eso con causal hay que ser muy cuidadoso porque da para malos entendidos, digamos. Eso. Ya, y más allá de los terremotos, estoy pensando en, no sé, cambio climático, otro tipo de fenómenos. Bueno, eso es súper difícil responderlo. De hecho, yo creo que como científico, yo ahí tengo que decir no sé. No podría decirte. O sea, habría que estudiarlo y ver si existe, pero a priori es muy difícil. Hay cosas súper interesantes que tú has experimentado en tu trabajo postdoctoral en Rusia, por ejemplo, algo ya nos contabas, pero también en el trabajo en el CERN. Tú hacías
al pasar, digamos, una descripción, ¿no es cierto?, del colisionador de hadrones, este túnel de 27 kilómetros en espiral, etcétera. ¿Cómo es ese lugar? ¿Con qué te encuentras tú cuando estás allá? Me voy a sentar. A ver, el CERN, de hecho, como en la primera entrevista que tuvimos, mi mamá es muy católica, entonces yo siempre digo que el CERN es a los físicos de partículas como el Vaticano a los creyentes, digamos. Todos los que hacemos investigación en el CERN vamos a peregrinar allá un par de veces al año y hacer nuestras plegarias científicas, digamos. Pero el CERN es un mundo... A ver, de partida, tú te encuentras con gente de nacionalidades distintas, es una marea, gente que habla en inglés con acentos distintos. Y yo diría que lo que importa es básicamente hacer las cosas bien. Yo diría que eso, o sea, si tú... Yo, como te digo, soy de un pueblo súper pequeño, chiquitito, y bueno, fui al colegio, me iba bien, digamos, estudié cuando tenía que estudiar, y era responsable, metódico, y quería ser científico, digamos. Y las cosas se dan, pero yo creo que algo súper importante en estos lugares es hacer las cosas bien. No con la trampa. Nosotros en nuestra cultura a veces nos caracteriza la trampa, ¿cierto? De que copiemos en la prueba. Cuando tú participas en proyectos de esa envergadura, si copiaste la tarea te pillan. Sin duda. Ahí te pillan. Ahora, en estas investigaciones son... ¿En qué espacio? Cuesta imaginarse el ambiente. O estás sentado frente a un computador en una sala, o tienes oportunidad de observar esto que uno ha visto en videos y en fotografías y que parece inimaginable. Es probablemente el experimento en que más, sí, aparte, digamos, de los vuelos espaciales y tal vez algunos experimentos astronómicos, pero debe ser de los experimentos en la Tierra en los que más se ha invertido en la historia. Sí, sin duda, de hecho, sin duda. Y de hecho es el acelerador de partículas más grande en la Tierra. Mira, depende, o sea, en estos proyectos de infraestructura científica enorme, ocurre algo que, claro, en Chile es difícil de entender. Por ejemplo, en Chile se valora mucho ser profesional. En estas empresas científicas enormes se valora mucho a los técnicos. De hecho, tú probablemente por un científico, no sé, tiene, por decir algo, 10 ingenieros, y por cada ingeniero tienes 20 técnicos. Y eso es tremendamente útil. De hecho, una de las cosas súper importantes es que Chile ha sido de los pocos países, o sea, en América Latina ha sido el único país que ha enviado hardware, que ha enviado máquinas, digamos, al CERN. Incluso países en Europa con un ingreso per cápita similar no lo han hecho. Máquinas hechas acá. Hechas acá. Fabricadas en Chile, acá, están puestas allá. Justamente. Y han funcionado bien. Entonces, es cierto, también hay gente que está sentado en una oficina con el computador. Pero también hay gente que está soldando, armando piezas, destornillando, otros programando. Una empresa de ese tamaño requiere todo. Y los técnicos son fundamentales. Eso en nuestra realidad local es bien difícil de entender, digamos, porque en Chile funciona un poco distinto. Pero la necesidad de técnicos es gigantesca. Y de hecho, eso es algo complejo, porque a nosotros en Chile nos cuesta encontrar técnicos capacitados, muy buenos técnicos. Tú mencionaste los neutrinos, ¿no es cierto? Los neutrinos, sí. Mencionaste el bosón de Higgs, que son dos elementos de los cuales se había calculado, digamos, su existencia, ¿no? Y finalmente se produce la demostración. ¿Qué demostraciones vienen ahora? ¿Qué estamos esperando para poder demostrar que hoy día existe solamente desde un punto de vista de cálculo matemático, digamos, entre comillas, en teoría? Sí, bueno, lo que tú mencionaste, esto de por qué el universo está dominado principalmente por materia y no antimateria. A ver, si uno pensara que el origen del universo es el Big Bang, uno debería haber tenido la misma cantidad de materia que antimateria. Y eso es muy peligroso, porque si tú juntas un electrón con un positrón, el electrón es materia y el positrón es antimateria, se aniquilan y emiten luz. O sea, nosotros no existiríamos.
pero yo tengo la sensación que existimos, digamos, nos estamos viendo, somos reales. A menos que yo esté soñando, digamos, y no estoy acá. Y es pesadilla porque hace un calor terrible. Pero algo tuvo que pasar. Tienen que existir mecanismos en la física que nosotros no conocemos que hizo que la materia le ganara a la antimateria en la evolución desde el universo primigenio. Eso tiene que existir algo, y a lo mejor quien va a responder la pregunta hasta hoy día acá, veo hartos niños, así que... Pero eso no lo sabemos. Y a mí personalmente es una cosa que me intriga mucho. Y tú mencionaste también en la conferencia que puede ser que los rayos cósmicos, ¿no es cierto?, incluso pueden haber jugado algún tipo de papel en el surgimiento de la vida. Eso es lo que entendí. No sé si en la evolución. En la evolución, ¿ya? Sí, sí. A ver si pudieras profundizar un poco en eso. Eso yo lo leí de nuevo, como científico serio, debo decir, no sé, pero me parece sensato. O sea, si un rayo cósmico puede alterar un chip de computadora, como dicen los alemanes en las elecciones, ¿por qué no podrían alterar, no sé, el ADN, ¿cierto? Y eso podría avanzar incluso hasta el surgimiento, que una de las preguntas que, si me preguntaran qué te gustaría contestar, es esa pregunta probablemente, que tiene que ver con el surgimiento de la vida en nuestro planeta. Pero, claro, uno siempre piensa en términos biológicos, separando, ¿no es cierto?, los fenómenos biológicos de los fenómenos físicos y tal vez o químicos incluso, pero tal vez ahí cometemos un error, incluso en la mirada que tenemos hacia las ciencias, separándolas, ¿no es cierto?, en estos grupos que parecen de repente desconectados unos de otros, por lo menos en nuestra formación. Sí, yo de hecho estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, creo que una de las cosas interesantes de esta enigmática relación es que de alguna manera conecta dos cosas, la geología y la física de partículas, digamos. Si esto ocurre entre la geología y la física de partículas, ¿por qué no entre otras áreas, cierto? El problema en la ciencia siempre es tener datos. Con partículas, en general, uno puede juntar hartos datos, digamos, puede construir detectores. No sé en el caso de los biólogos si pueden juntar tantas muestras, digamos. Lo desconozco. Pero yo creo que de las cosas más importantes de esto es que probablemente es una prueba de que los fenómenos naturales están bastante más interrelacionados de lo que pensábamos. Mira, otra cosa que quizás sea interesante mencionar es que en las partículas, a propósito de la antimateria, la primera partícula de antimateria que se detectó, digamos, se descubrió, que midió un humano, fue por allá por 1932, 33, y fue un positrón, fue un rayo cósmico. Porque los rayos cósmicos cuando vienen interactúan con la atmósfera y se desintegran. Y fue la primera partícula de antimateria que se midió. Perfecto. Bueno, démosle un gran aplauso a Gilberto Zamora y el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde y por supuesto a nuestro conferencista por su tiempo, por su conocimiento y por compartirlo con tanta generosidad. Bueno, muchas gracias por venir. Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias a ambos. Y antes de que se vaya todo el público, queremos decirle que tenemos un concurso.